La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se produce consecuencia de la ingesta de trigo, cebada, centeno, y que se traduce en que estas personas que tienen una predisposición genética se produce un aplanamiento del intestino delgado, impidiéndole tomar adecuadamente los nutrientes. Y por tanto eso al cabo del tiempo se traduce en un determinado número de enfermedades más o menos graves dependiendo de cuándo se haya producido. El gluten está presente incluso en las medicinas, está en cosméticos, es el aditivo más utilizado en Occidente después del azúcar, está no solo en el pan sino en los elementos más insospechados. El trigo es la única manera de hacerlo, es utilizando organismos modificados genéticamente para poder evitar que las gliadinas, las proteínas responsables, se depositen en el grano. Hemos utilizado técnicas de interferencia de ARN para evitar que estas proteínas se sinteticen y el resultado es un trigo que no tiene gliadinas, las proteínas responsables de disparar la celiaquía. Para el celíaco es que puede comer trigo, eso es una cosa que era impensable para ellos desde hasta ahora prácticamente, ¿no? ¿Por qué es importante que el celíaco tome trigo? Bueno, los alimentos sin gluten no pueden cubrir todas las necesidades nutricionales ni organolépticas de este colectivo, y al hacer un trigo sin gluten, un trigo sin gliadinas, pues estas necesidades podrían estar totalmente cubiertas. Las propiedades organolépticas son similares en cuanto a textura, sabor, son prácticamente indistinguibles, y desde el punto de vista nutricional sí es cierto que el contenido en lisina, que es un aminoácido esencial para nuestra dieta y que el trigo normal es deficitario, en estas variedades, en estas trigos modificados genéticamente que son aptos para celíacos, el contenido en lisina es muchísimo mayor, del orden de 2-3 veces mayor. Ahora mismo estamos en una fase en la que vamos a hacer unos ensayos clínicos en 2 hospitales de aquí de Andalucía con pacientes celíacos, con voluntarios, y esa es la fase en la que nos encontramos ahora mismo. Es una de las patas de la biotecnología, es decir, el consumidor se tiene que beneficiar de la biotecnología, de la ciencia, y este es un ejemplo muy concreto de cómo la biotecnología puede ayudarnos en el día a día y hacer nuestra vida muchísimo mejor. No, en absoluto, porque no lo es para la biotecnología humana o para la biotecnología animal, y sin embargo sí lo es para la biotecnología vegetal. Hay otro tipo de intereses, fundamentalmente políticos o de otro tipo, pero no científicos. Desde el origen de la agricultura, el ser humano ha seleccionado aquellas variedades que en cada momento le ha sido más conveniente, o bien porque producía frutos más grandes, o porque la planta era más alta y tenía espigas más grandes, o posteriormente porque plantas más bajas porque facilitaban la cosecha y la recolección. Pero desde que el ser humano se asentó, desde los orígenes de la agricultura hace unos 10.000 años, el ser humano ha seleccionado aquellas variedades que más le interesaban.